Hola, buenos días con todos los seguidores de Catarsis Cultural. Me encuentro con el abogado Iván Larriba Vegaso. Él es historiador autodidacta y el día de hoy nos va a comentar sobre su último libro, la última publicación de su libro Necroturismo en el cementerio Miraflores, parte antigua. Bienvenido al programa. Voy a ahora girar la cámara. Vamos a girarlo. Ok. Ahí Hola está. Priscila. Muy buenos días, profesor Iván Larriba. Coméntenos sobre este nuevo libro, esta nueva publicación que ya es su libro número 15 entre los libros que ha publicado de Derecho y de Turismo. Así es. Bueno, este es un último esfuerzo por generar mayor identidad por la historia de Trujillo, ¿no? Eh, Hemos producido este texto que se refiere a una visita de análisis, de investigación en 5 de los 6 pabellones del cementerio de Miraflores. Y es en 5 pabellones de 6 porque el otro es de párvulos, ¿no? Es de los niños. Así es. Entonces lo que yo quería tener un sesgo histórico hacia estos personajes que están enterrados allí y el tema de los párvulos pues todavía no hicieron historia, ¿no? Por eso me he dedicado a los pabellones de San Pedro, San Juan Cancio, San Alfonso, San Francisco y San Pablo. Y en este libro usted ha podido analizar las lápidas, ¿no? De los difuntos que se enterraron allí y a partir de eso ver el tema de sus costumbres. Es todo un trabajo de análisis e interpretación. Así es, porque las lápidas, aunque te parezca mentira, esas lápidas antiguas son como fotografías de la época. Nos reflejan cómo se vestían antes, cómo afrontaban el tema del duelo, las mujeres con mantos largos, los hombres y los familiares siempre portando coronas mortuorias, siempre presente el sauce llorón y el ciprés, que son árboles necrológicos, mucha simbología y también interesante manera cómo se escribía el castellano en aquella época, ¿no? Sin uso de la X, la C por la Z, en fin, temas bastante interesantes. El sentido mismo de los epitafios tan largos que hay, que son poemas dedicados a los difuntos. Hoy día las lápidas son sencillas, con el nombre nació y murió y punto, ¿no? Y las lápidas de esa parte de antigua del cementerio expresan mucho. Y coméntenos primero, antes de ahondar más en el contenido de este nuevo libro, un poco sobre su experiencia, porque usted, como ya lo hemos dicho, este es su libro número es decimoquinto libro, ¿no? Tiene ya otros trabajos como viajero antes que turista, viajero por Trujillo del Perú. Entonces, coméntenos un poco sobre su experiencia y cómo llegó este libro a publicarse. Bueno, mira, yo soy un convencido de que el turismo va a desarrollar el país, por un lado. Por otro lado, hablar de turismo es hablar también necesariamente de identidad. Yo siempre le digo a mis alumnos, no se ama lo que no se conoce. Y entonces, ¿cómo vamos a hablar de una oferta turística trujillana si no conocemos su historia? Y el cementerio es parte de la historia de Trujillo. Y entonces, el objetivo de este libro, el objetivo de este trabajo son dos. Uno, conocer más la historia de Trujillo y en segundo lugar, generar y ampliar más la oferta turística. Soy un convencido que nuestro cementerio, así como el presbítero maestro de Lima, puede ser un recurso turístico. Y entonces hay una mezcla de dos intereses, el histórico y el turístico. Y producto de ello está este libro. Y un poco sobre la historia de este libro, quisiera que nos cuente, porque antes de la entrevista, en la pre-entrevista, me comentaba que nació a raíz de un trabajo de maestría, ¿no? Sí, eh, yo soy abogado y hice una maestría como docente universitario, hice una maestría en gestión y planificación turística. Y entonces me interesó la posibilidad de cumplir estos dos objetivos, historia y turismo, y le dediqué mucho de mi esfuerzo en investigar este tema. Después que la tesis fue aprobada, he recibido una oferta de una editora en Letonia, un país europeo, para hacer una publicación en digital del libro y no me impedía hacer la edición en físico. Y aquí lo tienen, ¿no? Entonces me siento muy orgulloso de este 15º hijo que ha nacido. Ajá, y ahora vamos a ahondar ya más sobre el libro. ¿Qué personajes usted ha podido descubrir en estas lápidas? Tanto personajes que son parte de nuestra historia, porque han ocupado pues cargos políticos, cargos públicos, como también había ciudadanos, ¿no? Comunes y corrientes, pero a través de los cuales podemos descubrir las costumbres de la época. Así es. Mira, dentro de los personajes, que son muchos que están ahí enterrados,
está, por ejemplo, la tumba de don Manuel Cabero Muñoz, el primer alcalde republicano del país, porque fue quien recibió a Torre Tagle cuando este dio un 29 de diciembre de 1820 la independencia de Trujillo. Al lado de él yace su esposa, doña Rosa Tagle de Cabero, que fue también prima hermana de el marqués de Torre Tagle. También están enterrados allí el general Esteban Ríos, que fue el alcalde que recibió a los chilenos cuando estos ocuparon la ciudad durante 2 años, durante la Guerra del Pacífico. Está don José de Soto y Velarde, que fue el primer rector de nuestra Universidad Nacional de Trujillo. Está don José María Lizarzaburo, uno de los próceres de la independencia, que apoyó a Torre Tagle, y a su lado está don Silvestre de la Cuadra, que fue el que comandó las tropas patriotas en la derrota a los españoles cuando se levantaron en Otusco en 1821. Está el marqués de Bellavista, don Hipólito de Bracamonte, quien fue el primer peruano que dio libertad a sus esclavos en la hacienda de Chiclín. Cómo olvidarnos de don Martín Ríos, que regaló su casa para que el producto de la venta de su casa nosotros tengamos algo de dinero para defendernos de los chilenos. Está múltiples personajes como Pedro de Lizarzaburo, que fue quien regaló la pileta del Recreo, que antes estuvo en nuestra plaza mayor, en vez del monumento de la Libertad. Están troncos de familias importantes como don José Alejo Martínez de Pinillos, quien junto con su hermano Juan José Martínez de Pinillos generan esta interesante familia trujillana, los Pinillos. En fin, hay muchos personajes como la señora Manuela Ochaíta de Calonge, ¿no?, que don Carlos Camino Calderón le dedica, se inspira para escribir la tradición trujillana, la leva de Calonge. En fin, hay muchos personajes dignos de admirar. Y no puedo dejar de mencionar el cenotafio del mariscal de Orbegoso, que fue el presidente del Perú. ¿Por qué cenotafio? Porque es una tumba sin cuerpo, ¿no? Es una tumba simbólica, ya que, si bien es cierto, ahí descansó el general Orbegoso, su cadáver ya fue trasladado a su casona. También hay muchos de sus hijos del general Orbegoso. Está su hermana, doña Mariana de Orbegoso, ¿no?, o su única hermana, porque fueron 2 nada más los hijos de sus padres. En fin, hay muchos personajes que están esperando ser visitados por los trujillanos de buena voluntad. ¿Cuánto tiempo le llevó a realizar esta investigación? Aproximadamente 3 años. 3 años de constantes visitas al cementerio, y no solamente de esfuerzo, sino de satisfacción de que cuando yo conversaba con mis alumnos sobre este tema, varios de ellos han hecho sus tesis también sobre el cementerio de varias universidades, y cuando también prediqué este tema en Piura, varios universitarios piuranos hicieron su tesis del cementerio de San Teodoro de Piura, ¿no? Entonces, con eso me demuestra de que el cementerio tiene su encanto y tiene un valor turístico, ¿no? ¿Por qué no histórico? Si nos puede mostrar parte de lo que vamos a poder ver en este libro cuando podamos adquirirlo. Con todo gusto. Por ejemplo, aquí está la tumba y la lápida de don Manuel Cabero y Muñoz, ¿no?, que siendo él marqués y alcalde de Trujillo, simplemente su epitafio dice: padre tierno, esposo fiel, amigo incomparable y honradísimo ciudadano. Está la de su esposa, doña Rosa Cabero y Tagle. Está la tumba de la lápida de Pedro José de Soto y Velarde, primer rector de Trujillo, la señora Josefa Ochaíta de Calonge. Está Esteban Ríos, el alcalde que recibió a los chilenos, el último prefecto de Tarapacá, el coronel López Lavalle. Está el cenotafio que les expliqué del mariscal de Orbegoso. Está Pedro Olivos, que regaló la casa, Juan Alejo Martínez de Pinillos, aquel personaje. Y en fin, aquí está la tumba de Pedro Pueblo, José Madalengoite y Sanz de Zárate, que regaló la tumba. Y además, por ejemplo, en estas tumbas podemos ver que este modo de usar la barba no era solamente de Francisco Bolognesi, sino era la moda de aquella época, ni tampoco la barba de Miguel Grau, ¿no es cierto? También aquí podemos ver que los trujillanos de antes no usaban la corbata larga como nosotros, sino un corbatín. Igualmente lo tenemos aquí con el personaje en la raya al medio y los corbatines, aquí también. Todo el este mostacho. se puede ver en el libro.
¿cierto? Exactamente, todos los análisis se puede Y ver en también este el libro. tema de, como me comentaba antes de la entrevista, el sauce, ¿no? Que está presente en estas Sí, lápidas. eh, dentro de la flora, los necrológicos son los árboles, los sauces y los cipreses, son árboles necrológicos, como también son las rosas. Y en todas las tumbas antiguas se presentan las rosas, se presentan los sauces, se presentan los cipreses. En cuanto a la fauna, la mariposa también tiene mucho que ver con temas necrológicos, ¿no? Que también se presentan y las lechuzas, que también se presentan en las tumbas antiguas. Todo ese simbolismo lo podemos encontrar, como decíamos, aquícito nomás en el cementerio de Miraflores. Y preguntándole ya por un tema de opinión, ¿no? ¿Cómo está esta parte antigua del cementerio Miraflores en tema de conservación, preservación, puesta en valor? Usted que ha podido, ¿no? Ir en varias ocasiones para realizar esta investigación. Hay este problema. El reto es rescatar del olvido esa situación en la que se encuentra deteriorado esta parte del cementerio. Yo creo de que ya la ausencia de deudos, de herederos, hace que las tumbas ya queden en el olvido, ¿no? Mira que hay apellidos que ya no conocemos en Trujillo. Veíamos un apellido del Real, ya ese apellido desapareció de Trujillo. Entonces ya no hay deudos que cuiden las tumbas como en las tumbas nuevas, ¿no? Pero yo creo que es un compromiso de la beneficencia, de los trujillanos de buena voluntad, mantener esa parte antigua. Porque si estos 5 pabellones, más los que están, los mausoleos, que también están muchos de ellos abandonados, tenemos ahí un tesoro por cuidar. Y tengo que admitirlo, por ahora está bastante deteriorado, con mucho peligro hasta de desaparición. Como que también tengo que denunciar que muchas lápidas han sido hurtadas, muchos lápidas ya están borradas y no sabemos ya quién están ahí enterrados, ¿no? Y ahí se pierde parte de nuestra historia. Tú lo has dicho, parte importante de nuestra historia, sí. ¿Se debería, usted considera, asignar un presupuesto, de repente que la beneficencia o la municipalidad asigne un presupuesto para el mantenimiento y puesta en valor? De repente podría realizarse un proyecto de puesta en valor. Pero por supuesto, y yo creo de que lo que podríamos generar es ingresos propios, ¿no? Porque si convertimos a esta parte del cementerio en un museo, entonces podría generar ingresos propios y esos ingresos propios destinarlos precisamente a su conservación. Profesor Larriba, ¿cuándo va a ser la presentación oficial de este libro y también en dónde podemos adquirirlo y a qué costo? Bien, en primer lugar, ya habíamos previsto la presentación para el día 10 de julio en horas de la mañana, pero yo vengo adoleciendo una afección cardíaca y justo ese día 10 voy a tener un análisis en el seguro y quizás lo podamos mover para la noche o una nueva fecha. Entonces, tendríamos que estar un poco atentos a la nueva fecha. En segundo lugar, por ahora yo tengo mucha pena que el punto de ventas que yo tenía, que era la librería peruana en pleno Pizarro, se cerró sus puertas. Por ahora quizás yo lo venda directamente. Pueden contratarme en Facebook, me conocen bastante. Y el costo es 30 soles el valor de la historia de Trujillo en el cementerio. 30 soles podemos tener a disposición esta investigación del profesor Iván Larriba Vegaso, Necroturismo en el cementerio de Miraflores, parte antigua, que es una publicación independiente, ¿no? Exactamente, es una publicación independiente, me ha apoyado mucho Gráfica Real, la imprenta, y tengo también el apoyo moral de las 2 universidades donde enseño, la Universidad Privada del Norte y la Universidad Nacional de Trujillo. Muchas gracias, señor Iván Larriba, por habernos concedido esta entrevista, ¿no? Este espacio y su tiempo para poder conversar sobre este libro muy interesante de la historia de nuestro cementerio Miraflores, la parte antigua, ¿no? Los pabellones antiguos del cementerio Miraflores. Muchas gracias. Gracias, Priscila, y mis felicitaciones porque siempre estás a la vanguardia de la cultura y eso dice mucho de ti. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias por haber seguido esta entrevista y pueden reproducirla muchas veces en las redes sociales. Gracias.